Voy a tomar el rol un par de minutos porque nuestro gobernador viene con algunos minutos de retraso. Y hoy día damos inicio entonces a la sesión extraordinaria número 7, que ha sido firmada, ¿cierto?, por 7 consejeras y consejeros regionales con fecha del 21 de marzo del año 2024. A continuación voy a dejar a Ignacio para dar algunas instrucciones. Bueno, gracias, Presidenta. Efectivamente, me puse en contacto con el gobernador. Él está por llegar, pero para aprovechar el tiempo hemos decidido comenzar con la sesión. Primero que todo, indicar que al igual que la sesión ordinaria el día miércoles y por la misma causal, el consejero Eduardo Borgoño no podrá participar de esta sesión. De acuerdo a la causal establecida por la ley, como lo señalé en dicha oportunidad, fallecimiento padre, madre, hijo o hermano, lo cual autoriza y justifica su inasistencia. Por lo tanto, solicito votación para autorizar al consejero Borgoño su inasistencia. Alguien que rechace, se abstenga. Veo que hay unanimidad. Muchas gracias. Por otro lado, siempre, como es de costumbre en estas sesiones extraordinarias, indicar algunas cosas que son reglamentarias y legales. Primero que todo, las sesiones extraordinarias, como todos sabemos, solo se pueden tratar los puntos establecidos en la convocatoria, y esos puntos son los que están en la solicitud firmada por 7 consejeras y consejeros regionales. No se puede tratar ningún otro tema que no esté en dicha solicitud. Por otro lado, como punto 2, las sesiones extraordinarias no tienen puntos varios. Punto 3, las sesiones extraordinarias tienen una hora de inicio y hora de término, la cual ni por acuerdo unánime de los asistentes puede ser modificada. Y como punto 4, para orden y que la presentación sea fluida, sin interrupciones, lo que haremos será que desde el Ejecutivo se realizará la presentación de manera íntegra, continua, y luego, para que cada uno de los consejeros y consejeras anoten en consultas, se harán las consultas y quien designe, quien sea representante del Ejecutivo y dependa la respuesta, dará respuesta oportuna a dichas consultas. Eso es. Muchas gracias, Presidenta. Gracias a ti, Ignacio, por la información que nos ha quedado bastante clara. Por lo tanto, vamos a iniciar esta sesión extraordinaria número 7 con un solo punto en tabla que titula Solicitud de sesión extraordinaria firmada por 7 consejeras y consejeros regionales con fecha 21 de marzo del año 2024. A continuación, dejo, en este caso, ¿quién nos va a...? Leticia. Leticia, ¿quién será quien nos otorgue la información que se ha solicitado? Muchas gracias. Y sí, también ella va a dar el contexto de esta sesión. Solo consultar si las palabras son después de cada ítem o al final de toda la exposición. Vamos a dar la palabra al final de la información entregada. Adelante, Leticia. Muchas gracias, presidente. Presidenta, buenas tardes, señoritas consejeras y señores consejeros, colegas del gobierno regional y jefes de división. Vamos a partir entonces esta presentación de sesión extraordinaria al Consejo Regional del Biobío con fecha del 26 de abril del 2024. Para dar mayor orden a la presentación, vamos a dar una información de contexto, mostramos la citación a sesión extraordinaria y finalmente damos las consideraciones finales. ¿Por qué es importante dar la información de contexto? Porque la carta de solicitud de consejo extraordinario toca diferentes etapas del proceso de subvenciones. Por lo tanto, es importante homologar criterios y que tengamos todos claros de qué etapa del proceso estamos hablando. Por eso voy a hacer un repaso más o menos intenso y corto para entender este contexto. Primero, el concurso de subvenciones se genera a partir de las disposiciones de la Ley de Presupuesto cada año. Indica un porcentaje máximo de los recursos a asignar a propósito de subvenciones, las materias en las que se puede emplear estos recursos,
los destinatarios de los fondos y sus requisitos mínimos, forma y requisitos para la asignación de recursos. Todo eso lo contempla la Ley de Presupuesto. En la región del Biobío, el Consejo Regional aprueba en cada proceso el marco presupuestario que se destinará al concurso, las líneas de los proyectos que se concursarán, o sea, los fondos, y el marco presupuestario de cada uno de ellos, los instructivos y bases de postulación de cada uno de los fondos y el resultado del concurso. Todas estas instancias o todas estas etapas son aprobadas por Consejo Regional. En esta imagen, gráficamente, podemos ver los procesos y las etapas del concurso de subvenciones. Tenemos en la parte de preparación y después nos vamos a ir introduciendo en cada una de estas etapas que tienen relación con las consultas hechas por los consejeros. Entonces tenemos la etapa de preparación, que tenemos este marco presupuestario, que ya mencionamos, que estaba determinado por ley de presupuesto, bases de concurso, etc. Después tenemos la etapa de postulación, que ustedes pueden dar fe o cuenta de que en estos momentos estamos en etapa de postulación del concurso 2024. Posterior a esto viene la evaluación, después adjudicación y posteriormente la ejecución de cada uno de los proyectos. Esto es un esquema bien general de lo que sucede en el concurso. En el marco presupuestario, ahí vemos en la tabla cómo ha ido variando el porcentaje determinado por ley para el concurso de subvenciones. El 2021 teníamos el 6%, 2022 el 7% y el 2023 el 8%. A julio del 2021 las bases y requisitos estaban aprobados. Cuando nosotros llegamos estaban aprobados. A esta administración le correspondió solo continuar con el proceso que ya había iniciado. Desde el concurso del año 2022, la distribución de este monto entre los distintos fondos es sometida a aprobación del Consejo Regional. Y el concurso 2024 incorporó un marco presupuestario por provincia, por lo tanto, cuando aprobamos estos instructivos, también aprobamos los marcos presupuestarios por provincia. Fue lo que sucedió, creo que en enero o febrero de este año. En relación a los concursos, el año 2021 tenía 4 fondos, 2022 9 fondos, 2023 7 fondos y el 2024 8 fondos generales. Se incluyeron el Fondo de Inclusión, Discapacidad y Actividades Sociales, que no se ve mucho ahí en la pantalla. Prevención de emergencia, que era uno de los temas relevantes a propósito de, digamos, de todas las emergencias que hubo en el año 2023. Por lo tanto, este era un fondo nuevo y ahora estamos en proceso de esta postulación. Además del 8%, existen los fondos que ustedes bien conocen, deportistas destacados, artistas regionales, impacto cultural y asignación directa, que está normado, asignación directa, el año 2024 está normado por la ley de presupuesto, por lo tanto tiene algunas restricciones más de lo que tenía las ejecuciones de los años anteriores. ¿Cuáles han sido las mejoras del concurso de subvenciones en la etapa de postulación? Concurso 2021 teníamos 2 fechas y postulación en carpeta física. 2022, 4 fechas de postulación, fuimos haciendo todos los procesos en paralelo y se incluyó se hizo efectiva una postulación en plataforma. Se establece límite de postulaciones por iniciativa, entonces se establece que cada institución puede tener máximo 2 iniciativas en fondos diferentes, no en el mismo fondo. 2023, fecha única de postulación, fue en marzo. Mejoras a la plataforma, porque ya que la implementamos el 2022, tenía algunos campos que hacer correcciones, facilitar para la postulación.
Por lo tanto, esas mejoras se aplicaron en el proceso 2023 y la evaluación con una empresa externa. Cabe señalar que en las postulaciones anteriores la evaluación era por los mismos profesionales del gobierno regional. Para darle mayor transparencia al proceso y eficiencia además, se contrata una empresa externa contratada a través de una licitación pública. Además, se solicita una declaración jurada de la directiva que tiene conocimiento de la postulación. En el concurso 2024, una fecha única de postulación, que si ustedes recuerdan, la ampliamos hasta el 10 de mayo, mejoras la plataforma nuevamente, porque todo podemos mejorarlo, si nos damos cuenta de nuestros errores, podemos mejorar. También estamos en proceso de externalización del servicio de evaluación de las iniciativas y ustedes también pueden dar cuenta del despliegue que se ha realizado desde el gobierno regional a propósito de capacitación y difusión a las diferentes instituciones de la región. Y a la fecha, hoy día, se ha hecho 30 jornadas de capacitación y difusión de los fondos concursables. Es relevante porque han asistido más de 1000 organizaciones y ustedes que han estado presentes en estas capacitaciones se dan cuenta que... Y eso crea una perspectiva diferente de la organización respecto de su relación con el gobierno regional, ya que las instituciones entienden que ellos son los responsables de cada una de las iniciativas presentadas. Y el representante legal tiene la responsabilidad de dar cuenta de los recursos que le serán asignados. Por lo tanto, para el equipo, para el gobierno regional, ha sido relevante este despliegue que con mucho esfuerzo hemos realizado por toda la región. Esto respecto de concurso. Después vamos al proceso, a la otra parte de este concurso, que es la ejecución. En el concurso 2022 se realiza un segundo control de revisión de antecedentes. Recuerden ustedes que hasta el 2021 estábamos en periodo de pandemia. Cuando había pandemia, las organizaciones no podían actualizar sus directivas. Se aumentó la vigencia de etcétera. Entonces sucedieron en muchas ocasiones, habían directivas que estaban vencidas, que el registro civil no entregaba la información, que el registro civil también tuvo una demora. Por lo tanto, en adelante, nosotros, para que no se nos pasara ninguna de estas directivas vencidas, implementamos un segundo control de revisión de los antecedentes. En el concurso 2023 se definen plazos para firmas de convenio y presentación de antecedentes. Había convenios que podían esperar 8 meses o 10 meses y no se firmaban porque postulaba otro y la institución no se enteraba que su convenio estaba listo para ser firmado. Existe una guía de ejecución que ustedes pueden ver, está disponible en la página web del gobierno regional. Existe un tríptico de correcta ejecución que también está en la página web y además se entrega cada vez que una institución viene a firmar convenio al gobierno regional, el tríptico se le entrega a la institución representante legal. Capacitaciones presenciales de correcta ejecución, que ustedes también participaron, formatos tipos en la página web. Por ejemplo, las invitaciones. Las instituciones tenían muchas complicaciones para hacer las invitaciones. Pues entonces se hizo un formato tipo y el formato tipo está disponible también en la página web. Cartas de aumento de plazo, que son otras situaciones que le suceden a veces a las organizaciones que no podían ejecutar o no van a alcanzar a ejecutar en el plazo que tienen estipulado. Hay cartas tipos también de solicitud de aumento de plazo. Y es importante señalar que toda esta documentación, la solicitud, debe hacerla con una carta firmada por el representante legal. Firma representante legal, timbre de la institución. Entonces, vamos poniendo elementos de control cada vez más acotados. Y la ejecución de supervisiones en terreno, que el año 2023 ejecutamos el 68% de las iniciativas.
para el concurso 2024. Tenemos programado meta 70% de las iniciativas transferidas desde octubre de 2023 a septiembre 2024. Supervisión de profesionales del gobierno regional en terreno a cada una de estas iniciativas. Hay un formato de supervisión, por lo tanto las supervisiones tienen, digamos, su relato escrito y su verificador. Ahora entramos en materia de la citación a la sesión extraordinaria. El oficio ustedes ya lo conocen, se les adjuntó, entiendo, la citación, fue solicitada por 7 consejeros y consejeras regionales, se refiere efectivamente al concurso de subvenciones y plantea 5 preguntas que se expondrán a continuación. Pregunta A. Exponer todos los hallazgos, resultados de la investigación sumaria establecida por resolución exenta 4592 del 19 de diciembre del 2023, producto de la denuncia realizada por la División de Desarrollo Social y Humano, que versa sobre gastos rechazados en las subvenciones del FNDR y que deben ser rendidos para determinar eventuales responsabilidades administrativas. Esto ya puede ser público porque ese sumario concluyó, por lo tanto, es de público conocimiento. ¿Cuál es el contexto de la investigación? Desde el Departamento de Finanzas, la revisión de documentos tributarios. En la revisión de las rendiciones, por supuesto que se piden los medios de respaldo para respaldar el gasto de los recursos que nosotros transferimos, y por lo tanto se revisan las boletas. En esta revisión se detecta que existen documentos tributarios irregulares. Más adelante nos detendremos en ese punto. En paralelo, la unidad de subvenciones entrevista a entidades beneficiarias y surgen una serie de denuncias que también entraremos en materia más adelante. Pero respecto de los documentos tributarios irregulares, el 18 de agosto del año 2023, el gobierno regional presenta una querella, ahí está el número de la causa, y esta querella están incluidos 6 proyectos. Por otro lado, respecto de las denuncias, se hace un informe de irregularidades y se da inicio a la investigación sumaria número 4592 del 19 de diciembre del 2023. La investigación se instruye a propósito de las denuncias recibidas respecto a 3 proyectos. Los códigos los tienen ustedes. Seguridad efectiva en comunidad, unidad vecinal número 4, Pedro de Valdivia. ¿Cuáles son los hallazgos? Boleta de honorarios de profesional está adulterada, se rinde por 350.000 pesos y en servicio de impuesto interno registrada por 50.000 pesos. Otra boleta de honorarios de otro profesional que no tiene registro en servicio de impuesto interno. La denuncia realizada por la institución beneficiaria es, porque dijimos, este es el hallazgo financiero, pero además la institución dice que este proyecto habría sido ejecutado técnica y administrativamente por una funcionaria de la Municipalidad de Concepción y concejala de la comuna de Penco. Segunda denuncia recibida, promoviendo la autonomía, Nueva Esperanza San Juan, Centro Taller Laboral Nueva Esperanza San Juan. La denuncia realizada por la institución beneficiaria es representante legal denuncia haber sufrido amedrentamiento de parte de funcionarios de la Municipalidad de Hualpén en compañía de 2 personas, una de ellas concejala de la comuna de Tomé, quienes insistían en la devolución del equipamiento adquirido con los fondos a fin de realizar el pago de 1 millón de pesos que, según manifestaron, le debían por haber, entre comillas, ayudado con el proyecto. Y la tercera denuncia... Disculpe, ¿podría hacer una pequeña aclaración? Solamente determinar las comunas que está exponiendo de las denuncias, solamente eso. Gracias. Tomé, dijo. Tomé. Penco. Hallazgos detectados, digamos, la tercera denuncia, hallazgos detectados por finanzas,
documentos tributarios adulterados por las profesionales contratadas para la realización de talleres. Les pido que para que pueda haber exposición completa que mantengamos la Lo que he escucha dicho activa, está- por favor. Lo que he dicho está en la exposición que ustedes tienen en su poder. Es que no aparece en la comuna. Insisto, en la primera denuncia de la unidad vecinal número 4 Pedro de Valdivia no se sabe si es de Concepción o de Penco, solamente esa duda. Penco. No, es Penco. La comuna es Penco. El proyecto se ejecuta en Penco, pero la denuncia es de una concejala de Penco, funcionaria de la Municipalidad de Concepción. Eso es. Es que Pedro Valdivia hay 3 Pedro Valdivia. Perdón, y lo segundo, ustedes saben que se hace la exposición y luego vienen las preguntas. Entonces, para poder no desordenarnos, si no se va a costar mucho, les va a costar mucho entender todo el contexto. Continúe, por favor. Gracias, gobernador. Denuncia realizada por la institución beneficiaria. Desconoce la existencia de dichos documentos, digamos, del documento del Servicio de Impuesto Interno, pues el proyecto habría sido desarrollado por una funcionaria pública a quien se le asignaron las labores de coordinación de todas las actividades y se le entregaron facultades respecto al presupuesto y todo lo que conlleva el proceso. Resultado de la investigación sumaria: constatación de que no existen responsabilidades administrativas de funcionarios del gobierno regional. Ratifica la existencia de las denuncias ya indicadas y el alcance de estas a fin de permitir líneas de acción administrativas y o judiciales de acuerdo a lo que corresponda. Y 3, acciones implementadas respecto de la investigación se indicarán en la respuesta a la pregunta C, pues está contenida la respuesta a esa pregunta. Pregunta B. Informar en caso de existir otros antecedentes o denuncias que den cuenta de la participación de otros funcionarios públicos en calidad de asesores en la elaboración de iniciativas postuladas a los fondos concursables del FNR involucrados en el actual periodo del Consejo Regional del Biobío desde el año 2022 a la fecha. Aquí es importante tener en la retina que están pidiendo antecedentes o denuncias que den cuenta de la participación en calidad de asesores en la elaboración de iniciativas postuladas. Asesores. Respuesta. Se ha tomado conocimiento de una nueva denuncia asociada a la iniciativa de Mujer y Género 119, Centro Taller Laboral Nueva Esperanza San Juan, esto de Tomé. Representante legal informa haber recibido nuevos amedrentamientos por parte de la concejala de Tomé, luego de haberse hecho pública la primera denuncia efectuada. Siguiendo con los casos de asesoría, funcionario público de Subdere asesora a organizaciones comunitarias y de base en la elaboración y ejecución de proyectos de subvenciones, fondos concursables, FNR. Ahora, respecto de la formulación de proyectos, no es tan fácil decir cuando participan funcionarios o trabajadores, porque no es un antecedente, digamos, que es evaluable. Pero, en fin, para ir aclarando la situación, pusimos más antecedentes, que se registran 19 proyectos en los que los ejecutores se apagó la cámara. Al servicio técnico, por favor, la pantalla que está aquí al frente está en negro. Sí. Bueno, los que pueden ver más, sí, bueno, se registra... Cada uno está efectivamente con la lámina. Se registran 19 proyectos en los que los ejecutores han rendido boletas de honorario de trabajadores del sector público. Es necesario mencionar que estos gastos se rechazan de acuerdo a los instructivos vigentes. Y por otro lado, es importante que ustedes recuerden que para poder contratar honorarios, las instituciones deben enviar a visto bueno el currículum del profesional o la profesional que van a contratar.
Y en estos casos se dan las dos situaciones. Las instituciones no enviaron a visto bueno los currículum y además eran trabajadores del sector público, por lo tanto, esos gastos son rechazados y no son aprobados. Como les comentaba anteriormente, dado el volumen de las iniciativas, saber quiénes apoyan en el proceso de postulación, la verdad es que no es fácil. Digamos. Puedo yo ser trabajadora social de un CESFAM y ayudo a las organizaciones de adultos mayores o el municipio, en fin. De presentarse nuevas situaciones, sí. Solo diría que ayudar no es el problema. Claro. Ayudar está muy bien. Lo que está prohibido es recibir Eso. dinero siendo trabajador ya remunerado como empleado público. Sí. Eso es. Muchas gracias, gobernador. Y de presentarse nuevas situaciones, la verdad es que se procede de acuerdo a los protocolos que tenemos. Encontrado el hallazgo, se informa, se rechazan los gastos y lamentablemente las instituciones tienen que ver la forma de restituir estos fondos. Ahora, dado todo el proceso que hemos hecho este año con harto esfuerzo, vuelvo a insistir, de capacitaciones en la postulación, los avisos que tenemos en la página web, esperamos que cada vez esta situación se dé de menor forma. Respecto a la pregunta C, dar a conocer las acciones judiciales adoptadas por este gobierno regional del Biobío como resultado de la investigación sumaria y que revistan carácter de delito, indicando para cada una de ellas los estados de avance. Como mencionamos en una de las láminas anteriores, el 18 de agosto del año 2023, el gobierno regional presenta una querella, estaba el número de causa, que se encuentra en etapa de investigación por parte del Ministerio Público y, como les mencioné en una de las láminas anteriores, corresponde a 6 causas. Respecto de las denuncias de entidades beneficiarias, los antecedentes aportados son insuficientes para que este servicio pueda determinar la existencia de delito. Atendido el carácter de trabajadores y trabajadoras del sector público de las personas denunciadas, es posible que existan responsabilidades administrativas que deben ser determinadas por las instituciones a las que pertenecen. Por tanto, desde este gobierno regional se remitieron oficios a los municipios de Concepción, Hualpén, Tomé y Penco para informar sobre hallazgo realizado en el contexto de una investigación sumaria instruida por este gobierno regional y que podrían eventualmente involucrar la responsabilidad administrativa de sus funcionarios. Esta es la fecha de los ordinarios y entiendo que ustedes los tienen. Respecto de la pregunta D. Perdón, antes de pasar a la pregunta D, no está dicho en la presentación, pero en el día de anteayer solicité que se reiterara ese oficio a las mismas municipalidades para recabar la respuesta que se ha hecho frente a la presentación remitida hace un tiempo atrás. Disculpe, y Gracias, ¿se gobernador. puede saber cuáles son los 6 casos respecto de los cuales hay querella? Están en investigación. No tenemos los ordinarios, no sabemos eso. Consejeros y consejera, por favor, las preguntas al finalizar la presentación. Pregunta D. Presentar análisis de aquellas iniciativas postuladas al concurso general de subvenciones que puedan ser agrupadas como similares o denominadas como proyectos tipo, indicando al menos la cantidad de estas iniciativas y sus costos, en particular aquellas iniciativas que adquieren un mismo equipamiento o servicio, como cámaras de seguridad, extintores, máquinas de coser, indumentaria deportiva, botiquines u otros. Así también solicitamos se pueda confirmar o descartar la existencia de concentración de proveedores que se repitan en las cotizaciones y rendiciones de diferentes proyectos
agrupados como similares o proyectos tipo. Para poder dar respuesta a esta pregunta, ha sido un trabajo arduo, con mucha dedicación de tiempo, y ustedes en la presentación pueden verlo, no está corriendo la otra. No corre ni la que está al fondo, ni la y esta otra de adelante sigue apagada. Pero está en cada uno. Pero está en la presentación, sí. Entonces, ¿qué metodología utilizamos? Primero tenemos el detalle de las postulaciones de subvenciones 2022-2023, porque nos preguntan por postulados. Y tenemos el dato que postulados 2022-2023 en cada uno de los fondos que están ahí detallados son 5.859 iniciativas, por lo tanto, ese sería nuestro universo a buscar. ¿Cómo saber si en estas 5.859 iniciativas, si hay iniciativas que puedan ser como agrupadas como similares o denominadas como proyectos tipo? Bajamos la base de datos, construimos una base de datos, agradecer a todos los profesionales que nos han apoyado en esta labor, y se realiza un filtro dentro de esta base de datos en que buscamos la coincidencia objetivo. ¿Y por qué la coincidencia objetivo? Porque el objetivo es un texto libre, que yo lo redacto, a mí se me ocurre. Por lo tanto, si hay uno igual, lo voy a encontrar. Y si son todos diferentes, no voy a encontrar coincidencia. Hecho este análisis, la pregunta es, ¿existen iniciativas cuyo objetivo se repita en más de un proyecto? Y la respuesta es sí. Que nos preguntamos después, ¿cuántos? ¿Cierto? Bueno, ahí ustedes tienen la tabla, total de iniciativas 5.859, iniciativas con objetivo único, o sea que son únicas, que yo las pensé, el de al lado pensó diferente y el otro pensó diferente, 4.960 iniciativas que son únicas y que representan el 84,66%. Iniciativas con objetivo repetido, que es donde teníamos que concentrarnos para dar respuesta a esto, son 899. Y esto representa un 15,34% de las 5.859 postuladas. Ahora, para ir hilando más fino, de estas 899 con objetivo repetido, o sea, 800 que a la gente se le ocurrió algo igual, ¿cuántos objetivos se repiten y cuántas veces se repiten? Por ejemplo, si yo tengo el objetivo promover la cohesión social mediante actividades deportivas, ¿en cuántas iniciativas aparece exactamente el mismo objetivo? Por lo tanto, ahí, nuevamente con nuestra base de datos, agrupar, denominar y cuantificar, o sea, ver cuántas son. Se denomina formato para efecto de dar la expresión visual y, digamos, en texto de esto y en tabla. Se denomina formato aquellos objetivos que se repiten, ¿ya? Y tenemos la tabla siguiente que dice cantidad de formatos, cantidad de repeticiones, cantidad de iniciativas que los contienen y tenemos el porcentaje. Por supuesto que es importante profundizar este análisis porque nos puede decir cosas, digamos, es relevante. Sobre un 3,86% de las iniciativas presentadas que tienen que el objetivo se repite más de 10 veces, el 3,86%. Ahora, de estas, vamos hilando más fino, de estas 226 iniciativas que presentan contenido idéntico en relación al total y se repiten 10 o más veces, ya que esas son las que uno puede decir, aquí podría haber algo, o no.
que se agrupan en 14 tipos o formatos. De las 226 iniciativas postuladas se adjudicaron, porque acuérdense que estábamos hablando de postulados, ahora ya bajamos a adjudicados. O sea, de esas 226 se adjudicaron 107, que equivalen a 1,83% de las iniciativas en análisis. Tienen la tabla, que no sé si tenga mucho sentido que yo se las lea, porque ustedes la tienen en la presentación, es seguridad ciudadana. Ahora, de este análisis de las 107 iniciativas aprobadas, 66 corresponden al Fondo de Seguridad Ciudadana, 37 al Fondo de Deportes y 4 al Fondo de Personas Mayores. Ahí están ordenadas por fondos y están los montos asociados. Respecto de los proveedores, que era otra de las consultas realizadas, del formato 1, de seguridad, recuerden que se consideraron las postulaciones año 2022 y 2023, considerando dos tipos de proyectos, porque el análisis completo es un análisis de auditoría bien intenso, que concentran el mayor número de repeticiones en cada fondo. Y tenemos entonces del formato 1, seguridad, tenemos 3 empresas cotizadas, Electro e Ingeniería SD. Electro con 3 iniciativas, Ingeniería SD con 26. Por lo tanto, en el formato 1, relacionado con seguridad, tenemos 29 iniciativas. Vamos a analizar después, o sea, analizamos posterior a seguridad, analizamos deporte con el formato 5, que era el que más se repetía, que eran, recuerden, el mismo objetivo. Deportelas tiene 10 iniciativas y después viene Trofeos del Sur SPA, que tiene 4 iniciativas. Para ambos análisis, el precio de las cotizaciones analizadas es coherente con los servicios propuestos y no presenta mayores diferencias con empresas similares en un análisis de costos de mercado. Hicimos cotizaciones además a empresas para ver cuánto significa y la verdad es que los valores son similares. Este análisis ratifica que al mismo tiempo el mismo proyecto es presentado por distintas organizaciones como iniciativas particulares. Respecto de la pregunta E, finalmente solicitamos actualizar los datos 2023, la información dispuesta en el ordinario número 111, el 18 de enero del 2023, del Gobierno Regional, donde a solicitud de un particular indican el número de cámaras de seguridad adquirida y los respectivos proveedores con los fondos de subvenciones 2021 y 2022, agregando además en esta oportunidad los montos en dinero involucrado. ¿Sí? Ahí estamos en la pregunta, ¿eh? Respuesta al ordinario 111, el 18 de enero, respuesta a una consulta ingresada al sistema de gestión de solicitudes de la ley 20.285 sobre acceso a la información pública, presentada por el ciudadano señor Quidel. Se consultó respecto a 4 aspectos vinculados al lineamiento de seguridad ciudadana. Ese es el contexto de esa pregunta. 1, proyectos de cámaras recomendadas y financiadas año 2021 y 2022. Cantidad de cámaras cotizadas y financiadas, proyectos 2021 y 2022 aprobados, las especificaciones técnicas requeridas por el Gobierno Regional para el equipamiento y 4, acerca de proveedores que se repiten en más de 10 proyectos a través de cotizaciones o facturas. Las láminas siguientes presentan la información solicitada. Proyectos de cámaras recomendados financiados 2021 y 2022, recomendados técnicamente, el 2023 tenemos 359 y financiados 174. Los otros datos están en pantalla. Cantidad de cámaras cotizadas y financiadas en proyectos 2021 y 2022, aprobados,
el 2021, número de cámaras cotizadas, 1.775, número de cámaras rendidas, 1.463. El asterisco es porque los proyectos 2023 están en proceso de transferencia, como ustedes bien saben, para iniciar la ejecución. Por lo tanto, no es posible llegar a mayor fineza en esa información porque estamos en proceso. Respecto a las especificaciones técnicas requeridas por el Gobierno regional para el equipamiento, las especificaciones técnicas que deben cumplir las cámaras de seguridad en los proyectos fueron actualizadas el año 2023 y 2024 y aprobadas por el Consejo Regional en el instructivo de Fondo de Seguridad. ¿Cuál es la especificación? Cámaras exteriores antivandálicas IP66, IP67, Full HD, 60 metros, IR, visión nocturna, lente verifocal motorizado, NVR Full HD, con capacidad de acuerdo a las cámaras y capacidad asociada a la misma forma, equipado con disco duro para 15 días de grabación mínimo, garantía mínima de 6 meses. Esas son las especificaciones técnicas de las cámaras de seguridad. Ahora, las especificaciones técnicas fueron conversadas con el Ministerio Público, de manera que estos equipos, financiados con fondos del Gobierno regional, puedan proveer imágenes que cumplan con los estándares de prueba que sugiere el Ministerio Público para ser utilizadas en investigaciones judiciales. Sí, solo diría, las cámaras tienen un doble fin. Hasta antes que surgiera esta conversación con el Ministerio Público, básicamente habían distintas calidades de cámaras que se financiaban y por lo tanto en general uno podría decir que cumplían un efecto disuasivo. Pero tras la conversación con el Ministerio Público, esto es una conversación que lideró el jefe de la Unidad de Seguridad del Gobierno regional y fue hecha con la fiscal regional, ella nos dio el estándar que se requería para que las cámaras no solo sirvieran como medio disuasivo, sino como medio de prueba en caso de haber ocurrido un delito. Y por eso se fija ese estándar que fue el sugerido en estas reuniones de trabajo. Disculpe, también se podría agregar que existieron importantes denuncias, aportes y observaciones emanadas desde el Consejo Regional, básicamente desde nuestra bancada, para corregir las cámaras que no cumplían ese objetivo, ¿no? Pero las especificaciones técnicas son las que sugiere el Ministerio Público. Probablemente ninguno de nosotros es parte interviniente de juicio y por eso es que la precisión está hecha en ese sentido en la presentación. Proveedores que se repiten en más de 10 proyectos a través de cotizaciones o facturas. Año 2021, ustedes tienen el cuadro, Ingeniería SD, 67 cotizaciones, está presente en 18 rendiciones. Recuerden ustedes que las cotizaciones no necesariamente son proyectos financiados. Año 2022 tenemos Ingeniería SD, 44 cotizaciones, aparecen 34 rendiciones. El año 2023 solo podemos decir cotizaciones porque aún no hay rendiciones y tenemos de Ingeniería SDERL 49 cotizaciones y el resto que ustedes pueden ver que corresponden a las cotizaciones de cada una de los proyectos de cámaras presentados. Consideraciones finales. Hallazgos significativos respecto a la participación remunerada de trabajadores del sector público está regulada en los instructivos vigentes y los gastos son rechazados. Se han ejercido las medidas judiciales y administrativas respecto de documentos tributarios y respecto de denuncias recibidas. Todas las denuncias recibidas han tenido algún tratamiento de acuerdo a la situación de cada una de las renuncias. Se han implementado medidas de fortalecimiento y capacitación de las organizaciones postulantes y se ha elaborado material de apoyo para la ejecución de este tipo de iniciativas. En la muestra analizada, porque por supuesto el universo no era posible analizarlo, en la muestra analizada se detecta la existencia de proyectos que son postulados como únicos por más de una organización. Los antecedentes analizados hasta el momento son insuficientes para concluir de manera fehaciente que existan delitos en estos hechos. Se requiere investigar con mayor profundidad.
Puede haber colaboración entre organizaciones que presentan un proyecto similar, pueden recibir ayuda de los municipios, que es la oficina del adulto mayor, ayuda a las organizaciones de adultos mayores a hacer sus proyectos, puede haber ayuda o participación de terceros. Lo que comentaba el gobernador delante es que efectivamente si lo hacen a título oneroso, digamos, ahí sí es grave. Las organizaciones cotizan a un grupo acotado de proveedores de insumos para sus proyectos, lo pudimos ver en las cotizaciones que presentan a propósito de las cámaras. No hay sugerencia de parte del gobierno regional para que coticen en ninguna parte. Nosotros solo damos las especificaciones técnicas de las cámaras. Los precios analizados en las cotizaciones de muestra corresponden a precios de mercado. Se requiere un análisis de mercado más profundo para conocer la totalidad de proveedores de cada producto o servicio, o sea, cómo podemos saber nosotros quiénes son todos los proveedores de determinado servicio, al menos en la región, para determinar si esta situación es anormal o no. Para el año 2024, la Unidad de Control consideró en su plan anual de auditoría aprobado en febrero del 2024 la revisión de los fondos entregados a través del concurso general de subvenciones. Esta tarea está en plena ejecución, ya nos han solicitado información también. Como medida adicional, solicitaremos a Contraloría General de la República una auditoría del proceso de concurso general de subvenciones 2022-2023. Perdón, no está en la presentación, pero debiera haber estado una reflexión en torno a, si ustedes ven en la página 6, el cuadro que está en el margen superior derecho muestra cómo el dinero involucrado en subvenciones ha aumentado en 3.000 millones de pesos, en números redondos, un poquito más de 3.000 millones de pesos, porque ha pasado de 5.151 millones de pesos a 8.325 millones de pesos. Eso significa que manteniendo el mismo equipo humano, porque el gobierno regional no ha aumentado su dotación de funcionarios, que sería altamente recomendable no realizar un nuevo concurso de subvenciones 2025 mientras no se hayan cerrado un número que vale la pena conversar a nivel de la Comisión de Desarrollo Social, de tal manera de asegurar que no vaya creciendo un volumen de subvenciones que no estén debidamente cerradas. Me explico. Si en un año aprobamos 1.500 subvenciones, en el siguiente año aprobamos 2.000, los números son ejemplos, y en el año siguiente aprobamos 2.500 y seguimos teniendo la misma cantidad de supervisores, va a quedar una cantidad abierta de subvenciones que van a generar un problema de arrastre. Por lo tanto, una de las medidas que a mí me parece recomendable hacer, sin intervenir respecto del concurso 2024, porque ya está en curso, es plantear en el convenio de desempeño colectivo de los trabajadores del gobierno regional, es decir, aquello que va a ser meta de trabajo y por lo tanto de remuneración variable para los trabajadores del gobierno regional, que nunca puede haber una cantidad tope de iniciativas abiertas para abrir el próximo concurso. Si en el ejemplo dijéramos, de esas, dije 6.000 iniciativas en la suma de los 3 años, si llegamos a la conclusión que podemos soportar un concurso nuevo con 1.000 iniciativas abiertas porque se van a volver a incorporar 2.500, bueno, que el concurso parta o la adjudicación material se verifique una vez que haya una cantidad que es la cantidad de supervisores que contamos puedan efectivamente supervisar en los términos que están señalados en el Convenio de Desempeño Colectivo 2024. Lo que quiero decir con esto es que hay un espacio importante de revisión porque no se puede prescindir de la cooperación de las organizaciones sociales, pero esto tiene que ser algo administrable por la cantidad de funcionarios que el gobierno regional tiene, que son a la fecha del orden de 181, cantidad que no ha sido incrementada en los últimos 2 años, y en su defecto, si eso no pudiera ser así, habría que evaluar alguna posibilidad de acompañamiento de servicio
contratando a terceros que, lo que pasa es que no es tan fácil, Alicia, pero hay que revisar esa situación y plantearlo a nivel de la discusión de la ley de presupuesto de este año, porque no se puede reemplazar la calidad de empleado público para supervisar. ¿Ah? Pero hay que buscar una forma de que la cantidad acotada de funcionarios que existan permitan dar una correcta administración. Y por eso es algo que este Consejo podría dejar acordado, normado, incorporado en los convenios de desempeño colectivo para el ejercicio 2025. Eso no está en la presentación y ruego incorporarlo y ser remitido a los señores y señoras consejeros aquí presentes y ausentes también. Gracias, gobernador. Bueno, terminada la presentación, se abren las palabras. 2 minutos por consejero o consejera. ¿Palabras? Disculpe, antes de pedir la palabra, ¿se podría otorgar más de una intervención, dado todos los puntos se expusieron de una sola vez? Además, por respeto a quienes solicitamos esta sesión extraordinaria, gobernador, usted se ha tomado mucho más tiempo incluso para explicar lo que no está solicitado en la sesión. Tenemos un problema práctico, que la citación fue hecha de 3 a 4 de la tarde, partió 15 minutos con diferencia. Yo les propongo lo siguiente, porque algunos consejeros, me dice el secretario ejecutivo, le han planteado la necesidad de trasladarse a cuentas públicas que están ocurriendo hoy día. Entonces, les propongo que tengamos una cantidad acotada de palabras y que esta materia, en particular, porque requiere harto trabajo, continúe siendo abordada en la Comisión Social, porque estamos hablando de los fondos concursables como temática en todas las sesiones que sea necesario hacerlo, porque evidentemente, pese a que se han hecho muchas mejoras en esta materia, falta un largo trayecto para tener un sistema mucho más, de mucho mejor calidad para cautelar el equilibrio entre confiar en las organizaciones sociales, evitar que mano mora se involucre y también que cautelemos el buen uso de los recursos públicos. Entonces, si hay personas que quieren hacer uso de la palabra, la ofrezco en este minuto. Usted sigue, Alicia Yáñez, usted sigue gastando consejera tiempo. regional. ¿Por qué una sola hora? Consejera Alicia Yáñez pidió la palabra, consejera Sí, Adriana Delgado. Perdón, el secretario ejecutivo los está anotando para... Por eso, por lo mismo, espérate. ¿Hablo o no hablo? Ya. Consejera Alicia Yáñez. Gracias, presidente. Bueno, saludar a los colegas y decirle que efectivamente nos vamos a alcanzar a dar y profundidad a las preguntas que hagamos en virtud de este informe, y creo que es bastante por considerar la opción de que se ha tratado en la Comisión de Desarrollo Social, punto a punto, respuesta dada, para así también satisfacer todas las inquietudes que se han generado y aclararlas también. Yo creo que es muy importante porque anda mucho fantasma dando vuelta y creo que es importante también darle claridad a la situación. Lo que sí yo pediría es que en las comisiones que sean convocadas, las necesarias para aclarar, también esté el control, porque él muchas veces nos da respuesta o tiene una apreciación mucho más global, y que con eso también nos dé la claridad para ir terminando los ciclos de las consultas que han hecho los colegas al respecto. No sé si le parece en ese sentido. Gracias, eso era. Y para no alargar hoy día la comisión, porque efectivamente estamos todos y está convocada hasta las 4. Eso, gracias. Consejera Adriana Delgado. Consejero Víctor Canteros. Su tiempo. Gracias, presidente. Saludar a mis colegas, saludar a los vecinos que se hicieron llegar. Dos propuestas. Una es un comparativo. No sé, en las otras regiones, no sé si este sistema funciona de la misma forma. Sería recomendable hacer comparación y ver las mejoras que han hecho. Eso es importante tenerlo presente. Lo otro, los sistemas de filtro. Aquí ya algo se señaló con respecto a repetirse muchos títulos, muchas declaraciones. Yo creo que hay que mejorar el filtro
y implementarlo lo más rápido posible, porque si no hacemos, si no tomamos medidas de inmediato, el problema se nos va a persistir para la próxima, van a venir la misma situación, porque ya esto se transformó en costumbre, colega. Entonces yo propongo esa noción y comparto con lo que dice mi colega con respecto a las sesiones. Digamos, el punto de la sesión tiene que, con la colega Alicia, que el punto debiera ser una sola sesión para tocar ese punto en especial. Muchas gracias. Me indica la consejera Adriana Delgado que ahora hará uso de su palabra. Muchas gracias. Efectivamente, esta sesión extraordinaria necesita mucho más tiempo, ¿cierto? Porque hay infinidad de dudas y consultas. Como por ejemplo, la comuna de Penco, ¿cierto? Lo ideal habría sido presentar todos los proyectos ejecutados o ayudados, digamos, por la concejala María Carolina, ya que hay instituciones que están resultando perjudicadas con esto, en el sentido de que se me informa, digamos, que habían boletas que se rindieron después de 4 meses del plazo que tenían algunas organizaciones y por ende han perdido los fondos concursables porque tienen una deuda con la institución, con el gobierno regional. Entonces, saber, digamos, qué va a pasar con esas instituciones que tienen deuda por causal, digamos, de estos personajes, digamos. Lo otro, con respecto, digamos, al funcionario Luis Oñate, ¿cierto?, de funcionario de la Municipalidad de Hualpén, junto con la concejala Francisca Zúñiga, tendrían que evaluar, digamos, la posibilidad de suspender de sus servicios, digamos, a este funcionario de la Municipalidad de Hualpén, mientras se aclarece toda esta situación. Y también me gustaría saber qué piensa, digamos, el Consejo de la Comuna de Tomé, digamos, con respecto a la concejala Francisca Zúñiga con todo estos acontecimientos. También, aparte, quiero agradecer todo el trabajo que ha hecho la señora Leticia junto a la señora Marcia, que han tenido la mejor disponibilidad, digamos, para resolver algunas preguntas, porque sinceramente nosotros de repente queremos hacer averiguaciones y la vuelta es muy larga, ¿ya? Que eso también dificulta muchas veces nuestro trabajo, ya que he solicitado algunos antecedentes, digamos, de algunas comunas respecto a los fondos, que todavía no tengo respuesta. En uno en particular que ya llevo 30 días esperando un listado de beneficiarios, digamos, de la comuna de Tomé respecto a los extintores. ¿Ya? Así que eso podría más o menos dejar en antecedente. Gracias. Consejera Perla Araya. Saludar a las colegas, los colegas, gobernador, a los funcionarios, funcionarias del gobierno regional. Con mi bancada queremos plantear que estas materias que nos trajeron, ¿cierto?, a esta jornada extraordinaria deberían ser tratadas en ética y fiscalización. Quizás todo lo que han planteado aquí los colegas que hay que profundizar, podríamos trabajarlo en esa comisión. Sí, y con más periodicidad. Eso, muchas gracias. Consejera Jacqueline Burgos. Gracias, Ignacio. La verdad que yo también quiero agradecer, señora Leticia, el tremendo trabajo, porque en realidad hacer un análisis estadístico de esta envergadura, la verdad es que requiere bastante tiempo. Me clarificó bastantes dudas que tenía y solo quería insistir en algo muy doméstico, que es que en esa presentación que nos hizo al principio del formato de las invitaciones, volver a insistir que se agregue que todavía estamos a tiempo de un nombre y un número de teléfono, porque insisto, nos sigue pasando de que hay muchas direcciones, por lo menos en Chihuayante hay como 3 lugares distintos con calle 1, y había una invitación que me llegué 10 minutos atrasada porque la calle 1 primera no era, y la tercera era. Entonces, y si cuando hay un número de teléfono o un nombre con número de teléfono, uno llama y le manda la ubicación y uno llega al tiro. Por favor, solo eso. Muchas gracias por todo el tiempo que se dieron para ese trabajo. Consejero Jair Sandoval. Primero plantear que, una vez más, las solicitudes no son recogidas de la manera
que están planteadas en el espíritu en que fueron hechas por los concejales firmantes. No es un despropósito dar una hora que prácticamente la consume la exposición y sus comentarios. Gobernador, en circunstancia que las sesiones duran 2 horas, que es lo que uno habría esperado para una sesión de esta importancia, para luego derivar a las comisiones que por lo demás son secretas. Eso es falta de transparencia. Es lo que vemos que recurrentemente se da. En segundo lugar, claro, algunas de las cuestiones mencionadas recogen denuncias, propuestas que hemos formulado insistentemente. Tengo acá cartas que vienen desde el año 2018, en que venimos solicitando algunos ejercicios de transparencia. Por ejemplo, en el caso de los proyectos similares tipos o clonados, y donde en lugar de amenazar con suspender subvenciones o de no poder llegar a la situación de los proveedores, se deberían generar mecanismos como por ejemplo programas, que es algo que incluso le he escuchado a usted, gobernador, entre otras cosas que a veces remeda de las que hemos ido proponiendo a lo largo del tiempo. No obstante, hay varias cosas en el informe de Contraloría que se mantienen dentro de las respuestas y después de las respuestas enviadas por usted en materia de cobranzas judiciales, conflictos de interés, los criterios de asignación, protocolo, seguimiento de iniciativa, etcétera, etcétera. Por último, preguntar cuántas rendiciones tiene una entidad como Depórtelas para poder hacer mayor claridad ante un análisis preciso y acotado al objetivo del estudio, y otras empresas que tengan rendiciones de iniciativa no solamente repetidas en subvenciones, sino también en otros programas o en Reactiva BioBio de la Corporación Desarrolla BioBio. Consejera Camila Arriagada. Gracias, saludarle a todos y a todas, a las concejalías también presentes de las diferentes comunas que están también preocupadas por esta situación. En el poco tiempo voy a centrar en 3 temáticas. Era necesario visualizar públicamente irregularidades que se presentan en los diferentes procesos de los concursos de subvenciones, ya sea en su formulación, en su postulación y en su ejecución. Tenemos acá la figura de intermediarias, gestores, que hoy están siendo cuestionados por incluso presentar boletas ideológicamente falsas, como es el caso de personas que tienen cargos públicos, como la concejala María Carolina en la comuna de Penco, que a su vez también es funcionaria de la Municipalidad de Concepción, que en conjunto con otras funcionarias presentaron estas boletas que hoy están siendo investigadas. Mi primera pregunta en ese sentido sería si las acciones judiciales, las 6 querellas que se presentan acá, son parte de esas 3 denuncias que se oficiaron a los diferentes municipios, o son otras, o son parte de lo mismo. ¿Hacia quiénes están dirigidas estas querellas? ¿Quiénes pagan finalmente estos costos de tener intermediarios para gestar proyectos y que después al momento de ejecutar desaparecen estas personas al momento de recibir la remuneración que habían solicitado al principio o incluso la solicitan después? Porque tenemos conocimiento de cobranzas judiciales a dirigentes vecinales y sociales, incluso cartas del Consejo de Defensa del Estado para recuperar el patrimonio. Entonces, ¿a qué entidad, a qué institución le corresponde hacerse cargo de la devolución de los dineros? ¿Y quiénes tienen que pagar estos costos y estas responsabilidades? Otro tema importante es la concentración de los proveedores, como menciona el colega Javier Sandoval, con respecto, por ejemplo, a Depórtelas, que concentra la mayor cantidad de proveedores en la línea de deportes. Depórtelas tiene otras rendiciones en otros programas del gobierno regional. Yo creo que varias cosas de los mayores fondos que se concentran acá en seguridad y en deporte, que tienen proyectos tipo o repetidos o clonados, se pueden subsanar con programas que no concentren ni a los mismos proveedores ni las mismas cantidades de requerimientos técnicos. Gracias. Consejero Gabriel Torres. Buenas tardes a todas. Presidente, 3 cosas con respecto a lo que se refirió mi colega Adriana, respecto a un funcionario de la Municipalidad de Hualpén, Luis Oñate. Él, además de lo que le ocurre en el ámbito de lo que son estos proyectos y la denuncia que existe, también es miembro del COSOC regional. Hubo una modificación hace meses atrás y él se presentó acá como vicepresidente del COSOC. No sé qué va a pasar ahí porque son los interlocutores ante el gobierno regional, ese consejo de la sociedad civil. Segundo,
Aquí no alcanzó a tratarse porque creo que no estaba dentro de los 5 puntos, pero también hay otra situación respecto a otra funcionaria que afecta aquí al gobierno regional en el área social, que creo que está, no sé si ya terminó el sumario o aún continúa en sumario, la señorita o señora Tamara Rojas. Y tercero, con respecto a lo que usted señala del exceso de trabajo al departamento social, no cabe la menor duda que es así. Y por eso mismo, todo este tema y este proceso que comienza ahora terminado el 10 de mayo, se externalizó tanto el área de la parte de la admisibilidad como tanto el tema técnico después del proceso de todos estos proyectos que se postulan. Ya no lo hacen funcionarios del gobierno regional. Y también, por otro lado, también hubo contratación el año pasado, vía contrato, vía honorario, un grupo de profesionales para que ayudaran a la unidad de subvenciones a través de un convenio para la productividad de la región. Entonces, eso creo que se omitió, es importante señalarlo. Eso, gracias. Consejero Pirolas. Bueno, saludar a mis colegas y al gobernador regional. Simplemente insistir majaderamente en la molestia en la que ustedes abordan constantemente esta sesión extraordinaria que tanto en realidad nos cuesta convocar para poder aclarar situaciones de administración interna, y por supuesto que ante las oportunidades de mejora que constantemente ustedes señalan, es importante que a tiempo, de manera oportuna, podamos ver qué empresas se están encargando de el proceso, en este caso de externalización, para ver el proceso de admisibilidad, como señalaba, de recomendación técnica. Porque a fin de cuentas el año pasado lo consultamos en reiteradas ocasiones, casi al final del año, cuando ya estaba todo el proceso cerrado, vimos que, gobernador, usted se abstuvo en esa votación y nunca hubo una claridad al respecto. Entonces, para este año estamos a tiempo de poder hacer las cosas bien y me parece oportuno que, tal como señalaban a disposición la Comisión de Desarrollo Social, podamos hacerlo bien en esta oportunidad. Y última palabra que tengo, solicitada, consejera Ivania Rojas. Si los funcionarios de planta o honorarios pueden hacer proyectos, solamente eso, de aquí del gobierno regional. ¿Sí? Si un funcionario de planta o honorario puede hacer proyectos, para cualquier organización, para organizaciones sociales, a ver, que para que me entienda, un funcionario del GORE, sea de contrata o sea a honorario, le puede hacer el proyecto a una organización social X cualquiera. Esa es mi pregunta. La pregunta, perdón, es para postularla a la, sí, para postularla a las subvenciones. ¿A las subvenciones del gobierno? Sí, del gobierno regional. Esa es mi pregunta. Bueno, ¿alguna respuesta a alguna de las consultas que han quedado dando vuelta? Respecto de las instituciones que tienen deuda con el gobierno regional porque sus boletas han sido rechazadas, lamentablemente quien tiene que dar cuenta de eso es la institución. El convenio lo firma el gobierno regional con la organización. Por lo tanto, ahí no tenemos, entonces, como dice la consejera Camila, que les llega cobranza del Consejo de Defensa del Estado, efectivamente por el buen uso de los recursos públicos, el gobierno regional tiene que informar estas deudas que tienen las instituciones. Por eso ha sido la constante capacitación que se ha hecho a los representantes legales de las instituciones, porque ellos son los responsables de las rendiciones de estos fondos. Respecto de lo que señalan del señor Oñate, la verdad es que... Antes de pasar al señor Oñate, solo va a complementar, por eso el foco de las capacitaciones que se han hecho de manera muy masiva este año 2024, no solo ha sido reiterado de que tienen que asistir representantes de organizaciones, varios de ustedes han acompañado a estas más de casi 30 o más de capacitaciones, y en cada reunión hay especial énfasis en que esto no es para intermediarios, sino que es un trato directo vía concursal con la organización.
y con el representante de la organización. Gracias, presidente. Mi pregunta iba más que nada enfocada, digamos, que la denuncia que ya casi toda la organización para la concejala de Penco, María Carolina, no es solamente esa, sino que hay varias más, como, digamos, la vía Renacer de la comuna de Penco, que tiene una deuda de 94.847 pesos. ¿Por qué? Porque se presentaron las facturas después del plazo, pero ejecutado o ayudado o asesorado, digamos, por esta concejala. Mi pregunta es, ¿esa institución lamentablemente igual tiene que hacerse responsable por esa deuda, independientemente, digamos, que sea responsabilidad o esté en juicio, qué sé yo, por esta persona? Sí, Ya, así es. ok, gracias. Sí, Y podrá demandar a esa persona claro. o a cualquiera que fuere que hubiera hecho esa entidad. Sí. Hay estrato entre particulares, por lo tanto nosotros nos entendemos con la organización. Respecto de el caso del señor Oñate, fue oficiado a la municipalidad porque nosotros estamos viendo eventualidades que no tenemos certeza tampoco. Por lo tanto, quien tiene que tomar los resguardos, y como dijo el gobernador, insistimos en qué ha hecho los municipios, pero recordemos que además las municipalidades son servicios autónomos. Entre paréntesis. Respecto de lo que menciona el señor Sandoval, consejero, la verdad es que nuestro espíritu al preparar esta presentación, y agradezco también los agradecimientos y lo que han dicho las consejeras y consejeros a propósito del trabajo que significa realizar esta labor de auditoría, la verdad es que nuestro espíritu fue dar respuesta a todas las preguntas que ustedes realizaban. Si algo se nos quedó en el tintero, algo, sacamos una muestra, porque la verdad es que un trabajo es inmenso y quiero agradecer a las colegas Ignacia Blas que nos ayudaron y tuvimos mucho tiempo dedicado a esto. Por lo tanto, nuestro espíritu siempre fue dar respuesta a lo requerido. Respecto de Portelas, puedo decir que lo reportamos ahí en la presentación. En el año 2022 y 2023 existen 10 cotizaciones de Deportelas. Aún así, cuando estos hallazgos en términos estadísticos pudieran no ser importantes o relevantes, dada esta situación, el gobernador se los ha mencionado, solicitaremos una auditoría a la Contraloría Regional y además la auditoría que está haciendo Control Interno. Respecto de las acciones contenidas a propósito de las acciones judiciales, yo entiendo que son parte del proceso, por lo tanto, yo no puedo dar esos antecedentes porque no me compete. Respecto a la existencia de intermediario, bueno, digamos, hemos puesto todo a disposición para que la relación sea cada día más cercana con las organizaciones sociales. Que existan inescrupulosos, que andan dando vuelta y que hemos visto algunos que aparecen en redes sociales, que algunos consejeros siguen en redes sociales y que están vendiendo proyectos, esa es otra cosa. Pero aquí en el gobierno regional nosotros hemos sido enfáticos en decir que la relación es con el gobierno regional y que no existen intermediarios. Lo otro que ya les había comentado, respecto a los convenios con instituciones, lamentablemente las organizaciones quedan con la deuda, pero lamentablemente nosotros tenemos que hacer lo que nos dice la normativa y el resguardo y buen uso de los recursos públicos. Y efectivamente, lamentablemente, organizaciones sociales se van a tener que hacer cargo de eso, sí, lo lamento, pero la verdad es que eso es lo que dice la normativa. Respecto de la participación de funcionarios del gobierno regional en la realización o asesoría de proyectos, la verdad es que no podemos. Nosotros no podemos ser juez y parte y no podemos asesorar ni siquiera de buena persona a las instituciones para que hagan los proyectos de determinada forma. La verdad es que estarían en... Y ustedes tampoco como consejeros regionales, porque estaríamos siendo juez y parte de una situación que no corresponde. Es cuando puedo informar, gobernador, si usted requiere complementar. Mire, sí, yo lo sé. Gobernador, estamos en la hora. Por eso voy a complementar y vamos a cerrar para poder cumplir de la mejor manera posible lo que hemos hablado.
primero, los datos ante las consultas que han hecho el conjunto de consejeros y consejeras nos muestran que en el 85% de las iniciativas que comprenden el periodo que está requerido de consulta, la situación funciona sin que hayan proyectos clonados, para decirlo de alguna manera. Por lo tanto, es utilizando la vieja regla de Pareto del 80-20, en el grueso este es un sistema que funciona bien. No obstante eso, en un 15% de las iniciativas parece que se nos pueden presentar problemas. Y digo, parece que se nos pueden presentar problemas, están cambiando rápidamente las cosas. Hay una, siga un poquito más adelante, hay una lámina un poquito más que nos dice que hay algunas iniciativas que están repetidas, pero son de un número muy bajo, 1 o 2 o 3, y esa entre 2 y 5 repeticiones representa la mitad de ese 15%, un poquito más de la mitad. Y eso perfectamente es posible que en un consultorio o en un grupo de trabajo de la juventud, en la casa, es perfectamente posible. No estoy diciendo que sea así, digo, es verosímil pensar que hay orientación. Ahora, cuando uno se va al otro extremo y dice que haya más, 10 o más iniciativas exactamente iguales en su objetivo, todo lo que pareciera indicar ahí es que hay que profundizar el conocimiento ahí. Y como hay que profundizar el conocimiento ahí, es que vale la pena que en el seno de la comisión respectiva, independiente de la fiscalización, incluso diría antes de la fiscalización, se pueda precisar aún más qué es lo que vamos a buscar. Y si me permiten una reflexión en voz alta, yo diría, sería bueno contratar un servicio externo que nos ayude a avanzar ahí, porque solo con la cantidad de funcionarios que tenemos, la verdad es que no vamos a alcanzar a dar una respuesta todo lo oportuna necesaria para tener de verdad mejora continua en esto. Además, perdón, estoy haciendo uso de la palabra, yo no lo interrumpo, consejero. Además, le diría que la idea de existencia de programas es una buena idea. Es una buena idea. La posibilidad de que digamos que ya los temas de compra de, por ejemplo, de cámaras sea un programa, es una evolución similar a la que en su minuto tuvo cuando se divide el fondo de deportes en deportes común y en deportista destacado. Y todo lo que sea mejora continua, bienvenido sea. El programa Reactiva no hablamos de nada porque nadie preguntó nada del programa Reactiva, entonces me parece que no hay que pasarse listo en las materias. Respecto de la externalización, me parece que es extremadamente positivo, pero ojo, no todo lo que hemos estado haciendo hasta ahora es externalizado. De hecho, la difusión no ha sido hecha de manera externalizada y por lo tanto cabe todavía un espacio de mejora continua importante para activar esta situación. Las denuncias, todas bienvenidas. Yo no me atrevería a decir que una entidad, por el solo hecho de ser cotizada, tenga algún vínculo. ¿Vale la pena investigar? Sí. Pero aseverar que por el solo hecho de que vengan cotizaciones de un lugar, si llegaran cotizaciones de Sodimac, por decir otra, o de Easy, yo no lo sé. Vale la pena investigar antes de aseverar. No podemos pronunciarnos respecto de situaciones de personas externas o concejales. Podemos tener una opinión, por eso es que le requerimos a su mandante, pero no le podemos nosotros exigir a esas entidades otras cosas, sí consultar. Así que, y me parece una muy buena idea lo que plantean del comparativo con otras regiones para ver cómo se está. El benchmarking siempre es una buena práctica que pudiera agregando valor. Lo más importante desde el espíritu nuestro es que traspasada esta información a ustedes,
más que hacer una asamblea para que esto se quede en la discusión y después cerremos la puerta, es todo lo contrario, es entregar información para que haya reflexión, para que haya agregación de valor a partir de las ideas que ustedes nos puedan suministrar para seguir trabajando y asegurar que el estándar que vamos a presentar para el concurso 2025 sea el adecuado. Fíjense que las bases para el concurso 2025 van a ser configuradas por este consejo, independiente de cuántas personas que conformamos hoy día este consejo vayan a continuar en el desempeño de sus funciones. Y por cierto, no hemos limitado la sesión ni el uso de la palabra al tiempo para el cual fue convocada. Al igual que en la sesión extraordinaria anterior, hemos superado largamente el tiempo para el cual fue convocada, porque el objetivo era tener la entrega de información adecuada, escuchar aportes que se han hecho y a partir de esos aportes que se han hecho, trabajar para tener un mejor trabajo. Dicho esto... Entonces, ¿me puede dar la palabra? Fue interpelado 2 veces. Presidente, yo tengo 2 horas de viaje hacia Tucapel, así que... Voy a dar por terminada la sesión. 2 interpelaciones, presidente, y no voy a poder hacer ni una precisión. Muchas gracias. Cuando tenga tantas ganas de explicar, tiene que usted convocar a sesión para dar la información entonces. Colega, pero está a la disposición desde la Comisión de Desarrollo Social.